Envío un cariñoso saludo a todos los trabajadores del país, a los trabajadores dependientes, independientes, los trabajadores del sector público, a todos los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de orden, a los artistas, a los deportistas, a los científicos, a los profesionales universitarios, a los trabajadores que laboran vinculados a la explotación de nuestros recursos naturales, tales como los agricultores, los temporeras, a nuestros mineros, a las personas que se dedican a la pesca, a todas nuestras dueñas de casa, que lejos somos las personas que más trabajamos en el país, usualmente de lunes a domingo, sin descanso, sin vacaciones, y respecto de las cuales la legislación ni siquiera les reconoce la calidad de trabajadores ni la correspondiente remuneración. A los emprendedores que no tienen los beneficios de un empresariado y que tampoco tienen la protección de un trabajador. A todos les envío un cariñoso saludo. Hoy se celebra el Día Internacional del Trabajador y sin embargo podemos decir que es un día triste en nuestro país, porque lamentablemente en Chile, hoy año 2017, los trabajadores sufren una profunda precariedad vinculado a muy bajas remuneraciones, altos niveles de endeudamiento y de pobreza incluso. Los trabajadores de clase alta están a un despido de caer a la clase media, los trabajadores de clase media a un despido de caer a la clase baja, los trabajadores de la clase baja a un despido de la indigencia. Esto es responsabilidad de la clase política chilena. ¿Por qué? Porque tanto Chile Vamos, la nueva mayoría, como el Frente Amplio, la clase política, por acción y omisión, han mantenido en lo sustancial o estructural la legislación laboral de la dictadura cívico-militar. No han modificado sustancialmente el Código del Trabajo. Se mantiene una de las legislaciones más desprotectoras del mundo del trabajador, como es la chilena, donde no hay reajustabilidad en las remuneraciones por ley, donde en el ámbito sindical el sindicato es maltratado, donde se promueve la división de los trabajadores al interior de las empresas, con la creación de grupos negociadores y la existencia de varios sindicatos, donde no se reconoce la huelga efectiva, que es la legítima defensa de los trabajadores frente a situaciones indignas, laborales y de condiciones de vida y de productividad, donde se regula la negociación colectiva con el fin expreso de que no haya colaboración entre el empleador y el trabajador. Es grave la situación de nuestro país. Representación y evidencia de esto fue la marcha hoy de la CUT. Una CUT que no reúne ni representa a todos los trabajadores del país. Una CUT que está incluso dividida. Hoy hubo otro grupo de trabajadores que marchó al mismo tiempo y que fueron reprimidos por el gobierno de Bachelet a través de Carabineros de Chile, con la fuerza pública. Una CUT que no solo no representa a todos los trabajadores del país, sino que incluso se encuentra deslegitimada en su interior por razones de tipo electorales. Doña Bárbara Figueroa, vinculada al Partido Comunista, figura actualmente dirigiendo la CUT y esa posición le es incluso cuestionada al interior de la propia CUT por razones electorales. La clase política fracasó en esta materia. Hubo recientemente la tramitación de una reforma al tema laboral por el gobierno de Bachelet, que es un fracaso, que no hace ningún cambio sustancial a nuestro sistema laboral. Los dirigentes sindicales han sido en su mayoría cooptados por los partidos políticos, como ha ocurrido con la CUT. Los dirigentes sindicales, que los hay honestos, lamentablemente cuando realizan actividad sindical se topan con una legislación laboral que es una muralla pétrea difícil de sobrepasar. Ejemplos concretos: la huelga de Sodimac, la huelga de Minera Escondida. Esta última, cerca de 40 días de huelga para lograr que uno de los sindicatos más grandes del país, en una actividad minera importante, lograr solo la mantención de las condiciones laborales que ya tenían. O sea, unos dirigentes sindicales con convicción, lo único que logran bajo la legislación laboral existente en nuestro país es, como máximo, la mantención de sus condiciones laborales, es decir, ni siquiera son capaces, porque la legislación se los impide expresamente, poder surgir. No existe otra vía en rigor
que la vía de la elección presidencial independiente y la creación de un nuevo sistema político que dé lugar a la creación de un nuevo Código del Trabajo. Les advierto que otra vía es prácticamente imposible. La vía de las organizaciones sindicales lo tenemos a la vista. Por muchas marchas que hayan, lo logran cambios legislativos estructurales. Por mucha organización sindical que se tenga, se topan con una legislación laboral que es contundentemente contraria al mundo sindical. Nuestra invitación es una candidatura presidencial independiente que va a crear un nuevo sistema político en nuestro país de tipo democrático y la creación fundamental de un nuevo Código del Trabajo con la participación de los actores relevantes, los empleadores y todos los trabajadores del país, que va a partir por nivelar y por consagrar en primer lugar todos los derechos fundamentales en el ámbito laboral, el derecho a la sindicalización como organización colectiva obvia en todas las empresas, la negociación colectiva, la huelga efectiva, la eliminación de la subcontratación, los contratos honorarios y la contrata en el ámbito del sector público y, por cierto, una garantía de tener procedimientos judiciales y condiciones laborales y de productividad que sean debidamente humanos. Se va a promover el reconocimiento de las dueñas de casa como trabajadores de nuestro país con una remuneración. Se va a promover especialmente con condiciones de financiamiento desde el Estado a las empresas para generar una infraestructura jurídica y para generar una infraestructura económica que permita satisfacer una vida digna y de productividad de los trabajadores del país para el beneficio de toda la sociedad chilena. Esa es la invitación profunda para que los trabajadores de nuestro país tengan la dignidad, en igualdad, en derechos y podamos todos trabajar en nuestra propia felicidad individual y en la felicidad de nuestro país. Muchas gracias.